Amigos, alumnos y alumnas de Griego 2 de la UARM, la prestigiosa UARM. Suponemos que ya hemos entendido lo que son los verbos en griego. No digo sabido, porque todavía creo que no lo saben bien. Pero en griego, y repaso de nuevo, tenemos verbos en O y verbos en mi. Los verbos en O podían ser vocálicos o consonánticos, ¿de acuerdo? Vocálicos cuando le precede a la O de la desinencia una vocal. Consonánticos cuando le precede una consonante. Dentro de los vocálicos distinguíamos los vocálicos puros no contractos, y ahí tenemos el gran verbo lío, y, mejor dicho, teníamos los contractos, o sea, verbos en AO terminaban EO o bien OO. Sobre los verbos contractos ya les mandé un video y un documento Word. Hoy quiero hablar de los consonánticos. Los consonánticos siguen siendo verbos en O. Por ejemplo, el verbo hago termina en O, la primera persona. Pero delante de la desinencia tienen una consonante. Esta consonante puede ser muda, una de las 9. ¿Se acuerdan de aquel cuadrito que lo tienen? A ver. Que lo tienen en la gramática, tengan siempre delante gramática y la Atenea para los trabajos. Ustedes tienen el cuadrito de las consonantes en el párrafo 20. Estaban lo que llamamos mudas, ¿se acuerdan? Que era bodega, petaca, fi, mientras no encontremos otra palabra. Y luego las líquido-nasales. Nosotros vamos a ver hoy una parte, no toda, si me da tiempo hacemos toda, de los verbos consonánticos mudos, o sea que delante de la desinencia O, de la primera persona, hay una consonante muda. Y estos verbos consonánticos mudos pueden ser, como ustedes saben, labial, gutural o dental, según la consonante que sea. Vamos a empezar con los verbos en labial. Bueno, vamos a empezar primero con las reglas generales de todo, pero luego nos fijaremos primero cómo evolucionan los labiales, cómo los guturales y de qué manera los dentales. En el presente y el imperfecto nunca pasa nada, porque si yo tengo el verbo hago, sigo diciendo hago, haguéis, y me baso en el presente de indicativo del lío. En el imperfecto igual, le meto el aumento y se acabó, y las desinencias one, se, omen, ete, on. El problema viene con el futuro, porque la desinencia es sigma, hay una sigma de característica más la desinencia, ¿no? Que es como el presente, o, lío, lies, lies, ¿Qué pasa con, ahí va a haber choque de esta labial o gutural con la sigma? ¿Qué me va a pasar en el aoristo? Si es activo, igual tengo de característica la sigma. Y en el perfecto activo, ¿qué voy a tener? La capa me va a dar contracción. Son más o menos las mismas que vimos cuando estudiábamos la tercera declinación. Ahora se van a poner ustedes en el párrafo 171.
En la 171 comenzamos viendo reglas generales. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los verbos contractos, ao, eo, o, también teníamos reglas generales para todo. Acá también, pero de las 5 reglas que les ponen, alguna no vale para la dental o no vale para la gutural, entonces las vamos a ir analizando. La primera es qué pasa cuando una consonante muda choca con una sigma. ¿Cuándo tendré sigma? Acuérdense bien, en el aoristo activo, en el futuro activo, ¿verdad? Es lo propio. Bueno, ¿qué pasará con esto? Pues muy bien, una labial, ¿se acuerdan cuáles son las labiales, no? La beta, la pi y la fi, más una sigma se transforman en psi, la inicial de psicología, ¿no? Psi. Si el verbo es gutural, como hago, por ejemplo, o sea, tiene antes de la vocal final la gamma, la capa o la ji, más una sigma, se transforma en xi. La xi, la que equivale a la x nuestra. Y una dental, si el verbo es dental, ¿cuáles eran las consonantes dentales? Ustedes recuerdan, delta, tau y zeta. Por ejemplo, el verbo peito, que es con zeta, ¿no? Cuando se encuentre con una sigma, cae, desaparece. ¿Se acuerdan que decíamos que las dentales, los dientes se caen con mucha facilidad? Muy bien, esta es la primera regla. O sea, labial más sigma, psi. Gutural más sigma, xi, y dental más sigma, cae la dental, no la sigma. Primera regla. Segunda regla. ¿Qué pasa delante de una mi? ¿Cuándo encuentro yo la mi? A ver si se acuerdan. La encuentro cuando cada vez que en la voz media yo termino diciendo mai, men, mai o men, primera persona en el imperfecto, por ejemplo. Entonces, una labial, beta, pi y fi, más una mi, la m, mi, pasa a doble mi. Bueno, siempre lo van a ver en la primera persona del singular, de la voz media y pasiva, o también en la primera persona del plural, por el men. Las guturales, que son la gamma, la capa y la ji, se acuerdan bien que más m van a ser gamma, mi. Gamma, mi. No importa que sea la gamma, la capa o la ji, siempre van a dar esto. Y las dentales, delante de la mi, la dental no se cae, pero pasa sigma. Se silabiza, se silbiza, llámenle como quieran, pasa a sigma. Muy bien, entonces estas dos primeras reglas me sirven para para labiales, guturales y dentales. Tercera regla, dos mudas consecutivas, una al ladito de la otra, deben ser del mismo grado. ¿Qué significa ahí? Las dos sonoras, las dos sordas o las dos aspiradas. O sea, se tienen que cambiar. La primera es la que cambia, no la desinencial. Esta se mantiene. Eso vale también para las tres. Cuarta regla. La cuarta regla solo es para las dentales. O sea, hoy tal vez no veamos las dentales, pero no importa, la regla es general.
una dental más otra dental, por ejemplo, cuando se encuentra con la tercera persona, ¿no? Maisaitai, isate, ¿eh? Va a dar una sigma. La primera se transforma en sigma. Ya está la cuarta regla. Y la quinta regla es sobre todo pensando en el perfecto. El perfecto activo tiene kappa, ustedes recuerdan. Entonces, una labial más kappa, labial, o sea, la beta, la pi y la fi. Una labial más la kappa, cae la kappa. Y la labial se aspira y queda fi, nada más la F. La kappa se va, desaparece. Una gutural más la kappa, acuérdense, la gutural es la gamma, la kappa y la gi. Más la kappa, una gutural más kappa, cae la kappa. Y la gutural, kappa, se aspira en gi, o sea, se aspiran ambas. Y la dental más una kappa, cae la dental y queda la kappa. La dental siempre va de caída con él. Bueno, estas reglas las tienen en este párrafo 171. Tal vez lo que tienen que poner al lado de la tercera regla es explicar un poco eso, ¿no? Lo que es el grado, deben ser del mismo grado cuando hay dos mudas. Del mismo grado es que las dos tienen que ser sonoras, las dos sordas, las dos aspiradas. El cuadrito del párrafo 20, si ustedes lo ponen en una ficha, lo pueden tener delante y les ayuda. ¿Vale? Muy bien. Vamos al párrafo 172. Verbos en labial. ¿Qué va a ser? Los verbos que terminan en vo, po y fo. Y además de propina este optó. Esto lo vamos a hablar cuando termine de hablar de vo, po y fo. Tienen un cuadrito muy bien hecho, pero con un grave error para varios de sus gramáticas. Dentro tiene que decir activa, media y pasiva. En este primer cuadro, en mi edición de gramática, dice pasiva. Táchenlo ahorita mismo, que no se les vaya a pasar, y pongan activa. La media está bien y donde dice pasiva, donde dice activa, el tercero pongan ustedes pasiva. Por favor, eso cámbienlo bien. ¿Qué les ha puesto acá? Les ha puesto el futuro, como haría el aoristo y el perfecto. Fíjense qué fácil es. Un verbo que termine en labial, por ejemplo, el verbo tribo, que es el primero que tiene. Tribo significa frotar. Voy a aprovechar para decirles que la palabra tribulación viene de este verbo y es un poco este frotamiento, esta tortura que nos va dañando por dentro. Y ahí viene muchas palabras de sentimiento, palabras abstractas, vienen de palabras muy concretas, ¿no? Y sobre todo del campo. La trilla, tribulación, viene de este frotamiento. Bueno, muy bien. Entonces, el verbo tribo, el futuro tendría que ser tripso, tripseis, tripsei. No, lo hace trip, pero la B y la sigma pasa a psi. El aoristo, ¿cómo será? E-tripsa, o sea, el aumento y la psi, por la S. Y el perfecto, ¿se acuerdan? Sería T-trip B kappa. La B cae y la kappa, ¿se acuerdan? Se aspiraba, por tanto queda fi. T-tripa.
Con el verbo blepo, que es mirar, el verbo blepo, mirar, el futuro va a ser blepso, el aoristo eblepsa y el perfecto beblefa. El verbo grafo, que es escribir, de ahí caligrafía, escritura bella, ¿no? Caligrafía que todos hemos hecho, aunque no la hemos practicado después, es grapso, egrapsa y gegrafa. Ahora vamos a hablar de este ripto, que es la observación. Y acá está bien explicado, ¿eh? En esto no me quejo. Los verbos en acto pertenecen a esta clase porque la tau es un refuerzo, un añadido, un plus, un magis, si quieren, hablando ya que están en la Ruiz, que se añade en el presente y en el imperfecto, en algunos verbos en labial. O sea, es una T que ha venido después, pero el verbo sigue siendo como nada más como la pi. Por tanto, entran ahí. Ustedes ven ripto, el presente sería ripto, riptei, riptei, ¿no? Pero no se considera dental esa tau, porque solo va a estar en el presente y en el imperfecto. Después desaparece. Entonces, los gramáticos lo siguen considerando como un tema en labial. Entonces es ripso, el futuro, ripsa, con doble R, con doble ro, que es la R castellana, para que suene como R, y el perfecto, que no lo hemos visto, es rimmai. Perdónenme, es ripfa. Esto era en la voz activa. En la voz media, el futuro, ustedes saben que tiene sigma más la terminación mai. Entonces el verbo sería ripsomai, el aoristo ripsamen y el perfecto rimmai. Si es la pasiva, que es la tercera, se acuerdan que tienen ces. Y ahora nos vamos a fijar qué pasa con los verbos en labial. Fíjense cómo da la fi y la zeta. Vamos a, ahí fíjense bien, tienen el libro delante, la gramática. La característica es ces, zeta, epsilon, zeta, eta, sigma. El ces típico del futuro pasivo. Delante de la zeta, si es un verbo labial, tiene o bien la beta, o bien la pi, o bien la fi. Pero hay una regla, que era la tercera, que dice que cuando se encuentran dos consonantes mudas, tienen que ser del mismo grado. Yo no puedo cambiar el ces, esta es la característica, es la primera la que cambia. Como es aspirada, tengo que buscar la del grado correspondiente, que es la fi. Y entonces me quedan trifcesomai, por ejemplo, si es el verbo tribo, etrifcen, y en el perfecto tetrimmai. Quiero explicarles una cosa. Delante de cada una de estas desinencias tienen un numerito. Este número corresponde a la regla de este libro. Otra gramática, si ustedes tienen otra gramática, a lo mejor les va a dar las reglas en otro orden. Entonces, el cuadro no les serviría. Este cuadrito, primero, tercero, primero, tercero, tercera, segunda, está en función de las 5 reglas generales que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo?
Por ejemplo, en el perfecto, en la activa nos daba fa, capa, más una labial me da siempre la fi, fa. En la media y en la pasiva, que son iguales, tengo que ir a la regla 2, que decía que una dental, cualquiera de las tres dentales, delante de la mi, se transformaba en mi. ¿Vale? O sea, creo que está muy bien explicado, que no hará mucha falta que les explique más. Pasemos a las guturales. Vamos a dejar las dentales para otro día. Los verbos en gutural son aquellos que van a terminar en go, co o jo. Y de propina tenemos la doble tau, también explicaremos por qué, to. Así como en el primer caso teníamos, y lo pone entre paréntesis, ¿no? Medio así, cobarde, decía apto, acá tenemos apto, doble tau. ¿Qué pasa en el futuro cuando tiene sigma? Ustedes saben que una gutural, que es la gamma, kappa o ji, más sigma, pasa a xi. Esta consonante, ¿no? La más larga que va para abajo, que al final la hacen. Todos la hacemos mal hecha, pero sabemos cuál es. Entonces, en la voz activa, ahí está bien el orden, activa, media y pasiva. Hace axo, primera regla. Auristo se transforma en exa y el perfecto en ja. Y ustedes vean primera regla para auristo y el perfecto quinta regla. Caía la capa y la gutural se transforma en aspirada, o sea, la jo, la ji. En la voz media les va a quedar exomai, primera regla, examen, primera regla en el auristo, y acmai, que es la segunda regla. Y en la pasiva les va a dar, fíjense acá, accesomai. En las labiales era fi, zeta. Acá, delante de ces, una gutural tiene que pasar a una del mismo grado, por tanto es la ji. Miren el cuadrito y van a ver que es la que le corresponde. Accen y en el perfecto acmai. Muy bien, de la segunda. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a dejar el último, el to, lo dejamos todavía. El verbo hago, que es conducir, futuro axo, primera regla. Auristo exa. ¿Por qué? Una alfa, o sea, epsilon más alfa entre la E y la A, gana la primera alargándola, El aumento es con eta, exa. Y el perfecto eja, quinta regla. El verbo dioco, que es perseguir, dioxo, futuro, edioxa y de dioja, el perfecto. Pleco, futuro plexo, auristo eplexa y perfecto peplecmai. Brejo, futuro brexo, ebrexa, el auristo y beblecmai. Y luego tienen prato, es el añadido, la propina. Y ahora nos lo va a explicar ahí, tal vez no tan bien explicado como el anterior, pero vamos a tratar de verlo. También va a ser como si fuera una gutural. La reacción de esta doble tau va a ser como una gutural. Y ustedes podrían decir, ¿y por qué no como una labial, ya que es la tau? Bueno, o una dental, ya que es la tau. No. Y ahí les explica. Resulta que este grupo tau-tau o sigma-sigma, que lo vemos en palabras en griego antiguo, venía dado por gamma.
gammatau. O sea, en el fondo es un verbo en gutural, que luego pasó a doble tau. ¿Cuándo? Cuando quedó reforzado por una iota consonante, o sea, una iota siempre es vocal, pero tenemos esta iota, el sonido de iota que le llamaban, pero siendo valor de consonante. Tenemos la palabra, por ejemplo, pragma, el verbo practo, que es hacer, ¿no? Y de ahí viene práctica en castellano, hacer, obrar. La misma raíz, la misma palabra en sustantivo es pragma, y ahí pragmático, ¿no? Y este pragma, que es la obra, el asunto, la tarea, ahí se ve bien que viene de una gutural. Lo mismo filacto, que es guardar, viene de un filactio. Filax, filacos, cuando la estudiábamos en la tercera, ¿por qué daba filax? La capa más la sigma. El verbo de filax, que es guardia, filax es guardia, ¿no? El sereno, el guardián. En el verbo guardar pasó a doble tau. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Que los verbos que terminan en go, en co o en jo y los de doble tau, to, con doble tau, van a reaccionar como verbos en gutural. Y ahí tienen la regla. Y lo dejo, aunque no sé si lo dejo, sí, lo dejo porque el próximo día lo veremos junto con los perfectos y los pluscuamperfectos, antes de pasar a los verbos líquidos. Ustedes van a ir viendo y estudiando estos temas. Yo quiero que lo tengan, esto lo tienen primero que entender y después lo tienen que estudiar. Y lo vamos a practicar. Déjenme coger la Atenea, que yo pido a ustedes que la tengan delante y me olvidé de yo tenerla delante. Vale. Y me toman de ahí, para tarea, porque es muy simpático, me toman de la página 57, tómenla y ahora porque vamos a leer los verbos. La versión 47. Esta versión 47 va a tratar de los verbos en labial y la versión 48 de la página siguiente va a tocar los verbos en gutural. Claro, no todos los verbos van a ser guturales, ahí también pueden ser otros. Es muy difícil encontrar una frase o varias frases que solo tengan verbo en labial, pero van a tener siempre el labial. Me van a hacer de la versión 47, ¿qué les parece? Las 5 primeras, para esta tarea. Después acá, si tenemos tiempo, hacemos más. Y de los verbos en gutural, me van a hacer las 4 primeras, porque la 4 vale para una más. Es un poco largo, pero tiene punto alto, o sea, son punto bajo, después de Eurídiades, etc. Y punto alto después de Nación. Muy bien, vamos a hacer estas. 5 y 5. No creo que sea demasiado. Acuérdense que solo tenemos un encuentro semanal. Yo quisiera tener más. Vamos a ver en la página 57 de la Atenea,
la primera lista de verbos en labial. Y además les va quedando el verbo tribo, flotar, blepo, mirar, leipo, dejar, tempo, enviar, grafo, escribir, clepto, robar, y ahí la cleptomanía, la enfermedad del robo, cripto, ocultar, la cripta es lo que está oculto, zapto, sepultar, ripto, arrojar, y aptomai, ¿qué pasa si un verbo se enuncia en media o en pasiva? Es que no tiene activa en su forma, la perdió. Se le llama deponente y se traduce tal como lo del diccionario. Acá es aplicarse a y rige genitivo. Yo me aplico para tal cosa o a tal cosa. Bueno, en griego lo dicen yo me aplico de. Yo soy aplicado de natación o de griego, ojalá. Bueno, vamos a ver, fíjense que este último verbo, pitau, y el penúltimo y el antepenúltimo, tienen varios que es pitau. Pitau, ¿se acuerdan que lo hemos visto en la gramática? Verbos en gutural, la segunda columna. Lego, este lo conocen ya, decir. Stergo, amar, es una forma de amar. Didasco, enseñar. Dioco, perseguir. Arjo, mandar, y ojo, mandar siempre rige genitivo. Eujomai, otro verbo deponente. Y fíjense, la traducción es activa, no me digan soy suplicado, no, yo suplico, eujomai. Patato, que es pegar. Prato, que es hacer. Tacto, que es ordenar. Y filato, que es guardar. Fíjense que tienen varios de doble tau, 4. O sea, es importante que recuerden que hay estos verbos. Lo mismo en pitau, tienen 1, 2, 3, 4, 5 acá. Mucho. Vamos a dejar la tercera columna, que es dental. Entonces, este trabajo, este estudio de los verbos no consonánticos lo veremos en 2 o 3 sesiones, porque luego van a estar los mudos, se van a acabar muy pronto, pero vamos a tener los líquido-nasales, que tienen también reglas propias. De acuerdo, chicos, ánimo, que están aprendiendo, aunque no lo crean. Sean puntuales, siempre para encontrarnos los martes a las 9. Chao, un abrazo a todos.